Buenos días, rebeldes. Estamos aquí en Málaga, en el BBVA, para una acción para responder al llamamiento internacional de Endegeland en contra del fracking. Acaban de entrar las compañeras. Y ahora Elena se acaba de pegar en el escaparate. Esperamos a las otras compañeras. Ahí vienen. O a la derecha, a la izquierda. Estamos protestando en contra del banco BBVA, que financia con miles de euros el fracking en el sur global, sobre todo en Latinoamérica. Y estamos protestando para que pare esta financiación y que se integre en la ley de cambio climático la prohibición de importar fracking, gas que viene del fracking del sur global. Aquí están las otras compañeras. ¿Vais a despegar la pancarta? Genial. Estamos justo en una calle súper transitada de Málaga. Ya podéis ver que hay mucha gente. Y frente a una plaza súper transitada también. Entonces hay mucha gente que nos ve y que empieza a preguntarse, ahí esperando para sacar dinero, porque se han pegado dos compañeras nuestras. Ahora empiezan a repartir octavillas y explicar a la gente por qué estamos haciendo esto y concienciar sobre el fracking, las consecuencias que tiene en el sur global, que recordamos que ahí se mueren niños de leucemia infantil, se mueren muchas personas de enfermedades respiratorias, trastornos de la piel, también contamina todo el agua, usa un montón de agua de los ríos de la región, después se contamina y no se puede decontaminar. Se tira por ahí y contamina de nuevo la tierra, los cultivos, también contamina el aire. Entonces, bueno, pues eso, los habitantes no pueden quedarse ahí, o si se quedan tienen un montón de enfermedades y una gran mayoría se muere. Ahora desplegan la pancarta. Entonces estamos protestando que el fracking es muerte, porque es neocolonialismo y extractivismo, en cuanto a que en España está prohibido, pero no tenemos ningún problema para importar gas con el método de extracción de fractura hidráulica que viene del sur global, porque tiene las consecuencias ahí. Entonces denunciamos que eso es un ecocidio, en cuanto a que esas zonas son pues destruidas totalmente, y un genocidio por todas las consecuencias que tienen los habitantes, en los trabajadores también, que por trabajar con químicos tienen muchos trastornos de la piel, y por respirar el gas extraído por el fracking, que recordamos que es sobre todo metano, un gas 87 veces más contaminante que el dióxido de carbono, pues tienen también problemas respiratorios. Eso, como podéis ver aquí en la pancarta, es nuestra respuesta a la convocatoria de Shale Must Fall y Endegeland a nivel internacional. Este viernes se hicieron acciones en Colombia, Argentina, pero también en Canadá, en Alemania, en Noruega, en varios países, Irlanda, en solidaridad a nuestras compañeras del sur global, sobre todo de Argentina, con el problema que tienen en Vaca Muerta, y en Mendoza, donde se quiere aprobar nuevos proyectos pilotos de fracking. O sea que sabemos que eso está muy mal, pero
como mueve mucho dinero, quieren hacer más proyectos en Mendoza. Y ahí estamos, en solidaridad con nuestras compañeras de Argentina y de Colombia, para protestar que eso se puede hacer ahí, porque nuestros bancos, como el BBVA o como ahí está el Santander, que son los dos bancos que más financian los proyectos de fracking en el sur global. Recordamos que España es el país de Europa que más importa gas de fracking, y Europa a su vez es el grupo de países que más importa también. Entonces ahí tenemos un papel muy importante, y el gobierno de España tiene un papel muy importante, porque si prohibiera la importación de fracking, junto con la prohibición de fracking en nuestro territorio, pues se podría, no hubiera tantos proyectos en el sur global. Y ahí viene también la reflexión de por qué generamos y por qué necesitamos tanta energía, que en vez de reflexionar sobre esto, preferimos ir a destruir países como Argentina, Colombia. También pasa en Canadá, sobre todo en tierras indígenas, para nosotras poder tener muchísima energía siempre que la necesitamos. El fracking también sirve para fabricar plástico, porque de un gas que viene del fracking, que es el étano, se hace uno de los componentes del plástico. Entonces todo bien. He visto que la gente pregunta si estamos en Málaga. Pues sí, estamos en Málaga, al lado de la Plaza Marina, que está justo aquí. Podéis ver que hay muchísima gente que viene por aquí, que nos mira y se pregunta, y ahí está el compañero repartiendo octavillas y explicando por qué estamos protestando y cuáles son los problemas que conlleva el fracking. La idea es, Elena está por dentro de la oficina del BBVA para que también la vean el personal y los clientes que entran, y Marta está afuera, justo al lado de los cajeros, para que los clientes del BBVA pues vean nuestra acción, la pancarta, y podamos repartirles a ellas las octavillas, que entiendan que el banco al cual dan su dinero lo usa para financiar proyectos mortíferos en el sur global. Para esta acción nos hemos juntado rebeldes de varias ciudades, sobre todo de Andalucía, de Málaga, Granada, Cádiz, pero también de Madrid, Barcelona, Cantabria, porque nos parece que es un problema del gobierno del Estado y no de una región en concreto. Y aunque estemos protestando delante de un banco, porque este banco en concreto, el BBVA, junto con el Santander, son los dos que financian más las técnicas de extracción de fractura hidráulica en el sur global, también estamos protestando para que el gobierno tome medidas y prohíba la importación de fracking. Porque si hay limitaciones o prohibición directamente, que sería lo más importante, los bancos tendrán que parar. Mientras dejemos en manos de los bancos decidir si invertir o no en fracking, pues lo que vemos es que cada año se invierte más en fracking, y ahora se invierten muchísimo, casi todos los nuevos proyectos de extracción
de combustibles fósiles, tanto de gas como de petróleo, con la técnica del fracking, van aumentando. Está aquí nuestro compañero concienciando sobre el fracking. Las personas que pasan y nos miran. Es importante también hablar con la gente que pasa en la calle, porque hay muchísimas personas que no saben lo que es el fracking, primero, y todas las consecuencias que esa técnica conlleva. Entonces, si queremos que la ciudadanía luche para que eso se prohíba, tenemos primero que informar correctamente sobre los problemas del gas natural. Acaba de llegar la policía. Ahí están hablando con mediación. Pues eso, concienciar sobre los problemas que conlleva el gas natural en sí y, sobre todo, la extracción mediante el fracking. Y a sabiendas de las consecuencias de que eso conlleva y de la técnica súper contaminante en sí, porque necesita muchísima agua, por eso se llama fractura hidráulica, y en esa agua se añaden un cóctel explosivo de químicos que se queda en el subsuelo y puede contaminar las aguas subterráneas. Eso más todas las consecuencias en la biodiversidad, en las habitantes, las vecinas, las trabajadoras. Pues a sabiendas de esto es más fácil que la ciudadanía se posicione que si se queda como es ahora, que eso lo llamamos gas natural, que tiene de natural tanto como el petróleo, vaya, porque se forma de manera natural, pero nada más, y que lo llamamos fracking, que eso nadie lo entiende. Empiezan identificando a las compañeras. Tiene tu DNI, ¿no? Vale. Hola, buenos días. Buenas. ¿Su DNI lo tiene por ahí, por favor? ¿Lo tiene dentro? Sí. Estupendo, pues nada, ahora ya se lo dará. Esta señorita también está en el movimiento. Y si me permite su DNI, por favor. Muchas gracias. Traigan identificando, ¿por qué? Porque aunque hayamos decidido no bloquear la oficina en sí, porque conllevan riesgos legales más altos y sobre todo el banco nos puede denunciar y poner una multa de todo lo que supuestamente haya perdido durante el día. Decir, por ejemplo, que si hemos bloqueado toda la mañana, pues para ello supone una pérdida de 11.000 euros y tendríamos que pagar como rebeldes esa multa. Entonces hemos decidido hacer disrupción en la oficina y cerca de los cajeros para que nos vean el personal, las clientas, etcétera, pero no bloquear el banco. Entonces, identificar, porque es lo que hacen siempre. Claro. La policía nos ha dicho que podemos estar 5 minutos, pero estamos hablando y vamos a aguantar por lo menos hasta que cierre la sucursal, y si no, porque la policía tenga que hacer lo que tenga que hacer. Vale, la sucursal cierra a las 2:15, si no me equivoco. Entonces la idea es quedarnos como mínimo hasta el cierre y más, porque si queremos molestar a la sucursal no es irnos cuando quieran cerrar, porque ahora mismo no estamos impidiendo
el funcionamiento y el trabajo del personal que está dentro. Entonces, eso, vamos a intentar esperar como mínimo al cierre y quedarnos más. Las compañeras que se han pegado de las manos, no sé si se ve bien, ahí, con cola. Están pegadas para no poder irse, aunque el policía se lo pida, porque están pegadas. Entonces vamos a intentar aguantar lo máximo posible. El riesgo es que, bueno, pues si no quieren colaborar y si no quieren dejarnos el tiempo que queramos, las pueden quitar. Normalmente, legalmente tendrían que venir un equipo medical o con productos especiales para quitarles las manos sin hacerles daño, pero hemos visto en otras acciones similares que lo que hacen en algún momento, cuando ya no nos aguantan más, es tirar de la mano y se queda un poco de piel el escaparate. Están preparadas para eso las rebeldes. Hemos dicho que vamos a aguantar todo el tiempo posible y ya veremos si nos dejan o no nos dejan, y de todas maneras estaremos grabándolo todo para poder después recurrir multas si hay multas, pedir informes si les despegan las manos de manera violenta, porque podéis ver que lo que estamos haciendo básicamente es estar con una pancarta delante del BBVA. No estamos delante de la puerta que está aquí, que están los policías. Entonces pueden entrar las clientas y están las dos rebeldes, una dentro pegada y una fuera. Así que el nivel de disrupción es sobre todo visual y para que la gente se pregunte qué estamos haciendo ahí. Pero no estamos impidiendo el funcionamiento de esta sucursal del BBVA de Málaga. Está dentro el compañero de mediación, que también es abogado, hablando con el policía, a ver si nos dejan más. Pero de todas maneras tenemos claro de que no nos vamos a ir en 5 minutos, porque acabamos de llegar, básicamente. Recordamos para las que acaban de unirse que estamos aquí protestando en contra del fracking, de la técnica de extracción de gas y petróleo con fractura hidráulica, que es muy contaminante y tiene consecuencias terribles tanto a nivel de contaminación, de pérdida de biodiversidad y sociales, porque provocan enfermedades en muchas personas o que viven o que trabajan ahí. Y hemos respondido con esta acción al llamamiento de Schelmestfall y Ende Gelände de este año, de hacer acciones en toda Europa, América del Norte y América del Sur. Creo que hoy también se rebelan con nosotras compañeras de Filipinas. Acciones de apoyo a nuestras compañeras del sur, sobre todo de Argentina y Colombia. En Argentina ya tienen el problema del proyecto de vaca muerta y quieren implementar otros proyectos como en Mendoza, hacer proyectos pilotos de fracking. Entonces estuvieron ahí las compañeras el viernes protestando, y también en Colombia, donde también se quiere hacer nuevos proyectos de fracking, cuando sabemos, porque esto se hace desde más o menos una década, ya hay consenso de los médicos sobre las consecuencias terribles que conlleva si solo queremos este ejemplo, en enfermedades, leucemia infantil, abortos prematuros, asma, enfermedades respiratorias, muchas cosas. Están ahí. Hola, buenas. Está ahí, si quieres, el compañero con Octavías, que te lo puede explicar. No, es que simplemente no entiendo qué es y por eso estoy interesada. Vale, el fracking es una técnica de extracción
del gas y del petróleo cuando no se Sí. puede extraer de manera fácil porque hay una bolsa, Sí. Vale, pues lo que es entiendo. súper contaminante. Ajá. Y el BBVA es uno de los 2 bancos, junto con el Santander, en España, que financian proyectos de fracking en América Latina. Ah, vale. Es política, vale. Sí, lo que dice Amaya en los comentarios, hay mucho, la mayoría del gas que nos viene en España viene o por gasoducto de Argelia, donde hay un pozo de fracking enorme en el desierto, en el centro del país, o de Argentina y Estados Unidos, también de Nigeria, de México, en menos cantidades, pero también. Entonces, aunque no lo queráis, estáis usando gas que llaman natural, proveniente de proyectos de fracking. Y España quiere invertir en ser un hub de Europa de almacenamiento de gas de fracking. Ya tenemos el 37% de gas natural almacenado en España, y España es la puerta de entrada del gas que viene tanto de América Latina por barco como de los gasoductos que vienen de África. Pues es la puerta de entrada para países como Francia, Suiza, un poco Italia, que Italia también tiene su red de gasoductos. Pero eso, Francia importa también de Estados Unidos y Canadá sobre todo, pero los gasoductos vienen de España, entonces vienen de África, de Argelia, Nigeria y otros países. Estate muy pendiente de la gente que en cualquier momento, por ahora nos han dicho que nada. Pero por eso estoy grabándolas a ellas. Claro, te lo digo porque antes por ahí, digo, para que estés pendiente. ¿Es la policía local o nacional? Nacional. Nacional. Ha venido la policía nacional, que me pregunta si son los locales, no, son los nacionales. Ahí podéis ver. Me acaban de decir que están un poco... no se han levantado de buen humor hoy. Entonces, estar pendiente que en cada momento pueden decir que ya basta y quitarnos por la fuerza. Aunque repito, y como podéis ver en el vídeo, a ver si pongo un poco más lejos, no estamos haciendo nada mal. Tenemos una pancarta delante del banco con 3 personas sujetándola, 2 rebeldes pegadas en el escaparate del BBVA, una por dentro, una por fuera, con una pancarta que denuncia que el BBVA financia fracking con miles de euros, y no estamos ni bloqueando la puerta ni el funcionamiento de la oficina. Están dentro los policías vigilando a Elena con las rebeldes de mediación y de cuidados, pero podéis ver cómo entran los clientes sin ningún problema. Entonces estaremos en directo todo este tiempo para poder grabar cualquier cosa que pase, sobre todo a nivel de reacción de la policía. Los datos, si llaman por teléfono para que usted tenga que facilitar los datos, eso Como bien recuerda Maya, en los comentarios no nos dejan otra opción, ni el gobierno, ni las empresas, ni los bancos, porque no eligemos el gas que llega a nuestra casa. El gas que llega a nuestra casa hay muchísimas... ¿Cómo? Es muy probable que venga del fracking porque lo gestiona el gobierno. Entonces, si tú estás en contra del fracking o paras de usar gas en tu casa,
o luchas para que el gobierno prohíba la importación de fracking, porque si no, no tienes ninguna manera de saber si el gas de tu casa proviene de fracking o no. Y la otra opción, podríamos todos quitarnos el dinero del BBVA y del Santander, pero en el sistema en el que vivimos tenemos que dejar nuestro dinero en un banco o tener una cuenta en un banco para que te paguen del trabajo, para pagar tus impuestos, qué sé yo. Entonces tenemos que pedirles a los bancos que paren de invertir en nuevos proyectos de fracking y sobre todo, porque dudo mucho de que lo hagan solos los bancos con su buena voluntad legendaria, pedir al gobierno que prohíba a los bancos invertir en proyectos de fracking y que prohíba la importación de fracking. Ahí está la policía identificando a un compañero, el que repartía las octavillas y explicaba a la gente por qué estamos aquí y por qué el fracking es un problema. Podéis ver, siguen dentro 3 policías con mediación. No sé muy bien, perdón, muerta. Ahí. Pero por ahora solo están unos dentro, unos delante de la puerta y otros aquí, esperando a ver qué pasa. Ahí se para más gente a preguntarnos lo que estamos haciendo. Y podéis ver que ha desaparecido casi la cola del cajero del BBVA. Perdona, que están... No se puede hablar. No es que no se pueda hablar, pero es mucho más fácil para ellas estar en su mundo, porque no saben cuánto tiempo van a estar ahí pegadas y estar concentradas en esto, que hablar con la gente, sí. Por eso tenemos un compañero que está explicando el problema. Gracias. Ahora parece que nos van a devolver los DNIs. ¿O no? Así los tiene todos en la mano. Ahora vemos que la gente hasta les saca fotos. No sé si será periodista o si pasa por aquí. Como podéis ver, las rebeldes pegadas tienen en sus manos el logo de Extinction, como lo tiene Elena, para que se vea para afuera, y escrito en sus manos la palabra pegada, para que los policías no intenten arrancarles las manos.
pasa? ¿Dónde se ha ido? Vale, desde mediación nos dicen que los policías han llamado a los bomberos, que es lo que tienen que hacer, vaya, ya que no pueden despegar a las rebeldes ellos. En estos casos, como en casos de bloquear con tubos, etcétera, que no nos puedan quitar, o en las alturas, por ejemplo, tienen que llamar a bomberos, que son los encargados de desalojar a las rebeldes bloqueando. Bueno, en este caso no estamos bloqueando, pero están pegadas, sin hacerles daño. Entonces tendrán que venir con un producto especial, etcétera, para despegarles las manos, que el pegamento se quita con acetona, ¿eh? O sea, no os creéis tampoco que hemos inventado nada, es pegamento de toda la vida, pero no pueden ellos, los policías, despegarla directamente, tienen que llamar a bomberos, y con esa técnica pues estamos ganando tiempo. Déjame un segundito. Vete a hablar con este policía. Porque quiere que le dé tu dirección. La verdad es que parece que la acción está teniendo bastante éxito. Hay muchísima gente parada por aquí preguntándonos. Gente dentro del banco también nos está preguntando. Hasta la propia policía y la misma policía nos ha estado comentando que es que los bancos, vaya tela, que son unos sinvergüenza y que van a lo suyo y que habría que hacer algo y que tal. O sea que es que creo que todo el mundo tiene muy claro que los poderosos son impunes y hacen lo que les da la gana. Y bueno, no podemos seguir tolerando esto más, ¿no? Cuando termina la esperanza comienza la acción. Quizás puedas explicar, porque hay mucha gente que pregunta en los comentarios si pueden hacer, cuando han venido a identificarnos, están intentando hacer mediación porque hemos acordado de que las rebeldes pegadas no hablaban ni con prensa ni con policía para no exponerlas a más presión, pero parece que necesitan información sobre, bueno, que a mí me han preguntado mi dirección, si era la dirección que ponía en mi DNI, el nombre de mi padre, el nombre de mi madre, que los pobres no están haciendo desobediencia civil, pero igual les llega algo. Podéis ver que la gente se para en la pancarta y pregunta. Es cuando el gas metano no es fácil de sacar, que es un gas que contamina más. El compañero le explica. El carbono que está en los 80, es un gas que crea mucho efecto invernadero y con el cual se alimenta al centro. Y entonces eso, meten en el suelo. Recordamos, si os acabáis de unir a ese directo, que estamos aquí haciendo una acción en el BBVA de Plaza Marina en Mallorca, no, en Málaga, perdón. Estamos en Málaga. Aquí está la Plaza Marina, pues justo en esta calle muy grande, que no me acuerdo el nombre, perdón, en el BBVA, denunciando que los bancos como el BBVA o el Santander en España financian el fracking en países del sur global. Esa acción viene del llamamiento de Shell Must Fall a nivel internacional y de Ende Gelände para hacer acciones de apoyo a las compañeras de Argentina y de Colombia que tienen ahí proyectos de fracking muy peligrosos y contaminantes, y sobre todo proyectos pilotos, nuevos proyectos que quieren implementar
ahí en Argentina, en Colombia, en México y en países de África también. Entonces estamos protestando que eso se pueda hacer. Gracias. Ya nos devuelven los DNIs. Entonces la protesta viene de que primero los bancos financian proyectos en el sur global, y eso es neocolonialismo total, porque el fracking está prohibido en España, pero la importación de fracking no. Y ahí también le pedimos al gobierno, y ya lo habíamos pedido antes de que se termine el proyecto de ley de cambio climático, prohibir también la importación de gas de fracking, porque si no estamos creando zonas de sacrificio en el sur global y es greenwashing. Nos hacemos pasar por un país súper ecologista que prohíbe el fracking en su territorio, pero que no tiene ningún problema en importar gas de fracking de países pobres, como son, bueno, pobres a nivel de dinero, o sea, que necesitan, y Argentina, la presidenta de Argentina lo dice así, que el fracking es una oportunidad tremenda de ganar dinero, de ser autosuficientes en energía y ganar muchísimo dinero exportando gas y petróleo. Entonces por eso quieren crear más proyectos, y ahí inviertan bancos europeos, estadounidenses también, y el gobierno deja que los bancos financien e importa gas de fracking tanto de África como de Latinoamérica y un poco de Estados Unidos también. Entonces eso, estamos en contra de la financiación parte de los bancos como el BBVA aquí o el Santander, que está justo allí al lado, de financiación del fracking, y le pedimos al gobierno que revise la ley de cambio climático para integrar la prohibición de importación de gas que viene de fracking. Se está agrupando, como podéis ver aquí, mucha gente mirando y preguntando. Nuestro compañero hace una labor tremenda, explicando a cada persona que se para y preguntándole qué es el fracking, por qué estamos aquí, qué cambio queremos, etcétera. Eso también es una parte muy muy importante de la acción, concienciar a la ciudadanía. ¿Ha venido prensa? Ha venido un fotógrafo, y digo yo, pero ahora yo tengo un contacto porque nos lo va a sacar seguro. Ahora habrá que meterle lo que es la nota de prensa, tú le metes la foto que tú quieras y se le envía al periódico este lo va a sacar seguro. Vale, sí. Es Malagardía. Ha venido un fotógrafo que trabaja con diferentes periódicos y hemos mandado una nota de prensa con un link a una carpeta de fotos a la cual estamos añadiendo todas las fotos que estamos sacando de esta acción para que nos lo publiquen diferentes periódicos, que tenemos un contacto en uno que normalmente nos lo van a publicar y esperamos que otros también. Eso dependerá también de cómo se acaba la acción, de si hay gente, más fotógrafos que vienen, ya veremos. La nota de prensa ya está lista y enviada a los medios, tanto de aquí como estatales, con un link a las fotos nuestras de hoy y también algunas fotos de las compañeras de Argentina y de Colombia, y a las acciones de apoyo que se hicieron en Alemania, en el norte de Europa, en Estados Unidos y en Canadá.
esa señora ha sido muy interesada en saber más de nosotras. Tenemos también un papel para apuntar. Ahí vienen los bomberos. No sé si los podéis ver. Ahí están entrando en la calle. Ahí bajan del camión y van a venir a por nosotras. Está también la policía local. O sea que aquí tenemos todo. Policía nacional, local, bomberos. Ahí vienen los bomberos a hablar con los policías. Recordamos que las compañeras siguen pegadas al escaparate del BBVA, una por dentro, una por fuera, pegadas de las manos. Y la policía, como no puede despegarlas sin hacerles daño, ha tenido que llamar a los bomberos para que ellos puedan valorar cómo quitarlas, aunque no estemos realmente impidiendo el funcionamiento de la sucursal. Pero les molesta que estemos protestando en la calle en contra del fracking, denunciando a este banco. Sobre todo pienso yo porque como es una calle muy transitada, eso da mala publicidad al banco. Edu, ahí viene mediación. Están hablando. Por favor, ¿por qué no se retiren para allá? Por favor, todo lo que no sea bombero se retire. Vamos a trabajar los compañeros. Nos echan, han echado a la persona de cuidados y la persona de mediación para que Marta se deje sola, se quede sola con los bomberos. Ahora están hablando con ella. Están con un producto para intentar despegarla. Ahora les ponen el producto en las manos. ¿Tiene aquí? Le están quitando los dedos, como podéis ver, uno a uno con el producto. Han preguntado qué tipo de cola era para adaptar el producto para despegarla. Ya me da cuenta, a verte. Dice Marta que duele. Ahí van a intentar con la compañía desde dentro.
ponen el producto a Marta y le despegan los dedos uno a uno. Están aquí la policía y los bomberos echando a la gente que se quiere asomar para ver lo que pasa. Han decidido estar solos con Marta y echar a la persona de cuidado que estaba con ella. Ahora están empezando con Elena, le han quitado una mano y la otra. Parece que con Marta es un poco más complicado. Ahí vienen con el producto que le han echado a Elena para echarle también a Marta y despegarlo. ¿Cómo estás? Elena dice que está bien, que no le ha dolido mucho. Ahora van a revisar sus manos. ¿La llevo ahora cuando salga? Vale. Se la llevan a la furgoneta. Ahí se va Elena con los bomberos para que revisen sus manos. Y están aquí con Marta, otros bomberos, para echarle en las manos el mismo producto que a Elena para despegarla. Tienen que hacerlo sin hacerle daño, por eso toman su tiempo y por eso también es siempre mucho mejor en una acción así que vengan bomberos que lo hagan directamente los policías. Ahí se ha agrupado mucha gente para ver lo que estaba pasando. Podemos aprovechar para explicarles por qué estamos aquí en contra de que estamos protestando. Parece que cuesta un poco más despegar a Marta. Lo hacen dedo por dedo. Y se ponen todos delante para que no podamos ver. Ahí podéis ver que le echan el producto alrededor del dedo para intentar quitar la cola, poco a poco. Siempre que intento acercarme me piden de alejarme. Siguen los compañeros con la pancarta. ¿Estáis bien? ¿Sí? Recordamos que estamos en el BBVA de Málaga protestando en contra del fracking para responder al llamamiento global de Shell Must Fall de acciones de apoyo a las compañías del sur global.
ver que se está agrupando mucha gente, haciendo fotos, grabando y preguntándonos los policías derivando a los clientes del BBVA, diciéndoles que pueden entrar por la puerta, porque no hemos bloqueado la puerta, es que la gente cree que hemos bloqueado el banco. Eso es genial, no hace falta bloquear, con hacer algo delante, la gente cree que estamos bloqueando. Ahí han despegado a Marta y la llevan también los bomberos. Se va con ella la persona de cuidados. Elena, ¿estás bien? Sí. A ver tus manos, a ver. Me queda un poco de pegamento, pero ya está, me lo iré quitando un poco. Vale, pero no te han arrancado la piel. No. Los bomberos se han portado muy bien, sí. La compañera nos dice que los bomberos se han portado muy bien. Y ahí está. Siguen con la pancarta, siguen repartiendo panfletos. Y ahí están los bomberos con Marta para quitarle lo que le queda de pegamento en las manos. Sigue habiendo mucha gente. Está también ahora la policía local de Málaga para bloquear el tráfico. O sea, la policía local ahí bloqueando el tráfico, gestionando las personas, y la policía local de este lado impidiendo que la gente se acerque al banco y vigilando la puerta. Aquí han acabado sus trabajos los bomberos, se están despidiendo. Graba, Fernando, que más le echo y ya nos vamos. Y vamos a leer el manifiesto. Cuando quieras. Somos Extinction Rebellion, un movimiento radicalmente no violento contra la crisis climática. Hoy nos reunimos aquí y en más de 20 países para decir no a uno de los grandes fraudes de los bancos, empresas y de nuestro gobierno. El fracking. El fracking es una técnica que permite extraer petróleo y gas natural licuado de una forma muy dañina para el medio ambiente, para el planeta y sobre todo para las personas. Fijaos si es dañino que en la mayoría de países de Europa esta técnica está totalmente prohibida. Sin embargo, muchos países, entre ellos España, invierten y son importadores de gas natural licuado procedente de fracking. No solo eso, sino que entidades como el BBVA financian a las multinacionales como Repsol, Enagás o Naturgy, que realizan fracking para extraer petróleo y gas natural. En concreto, el BBVA ha invertido más de 22.000 millones de euros en estas empresas. 22.000 millones de euros en empresas y en industrias como el fracking. En muchos de los países donde se realiza la extracción, la corrupción política, la presión de las multinacionales, está llevando a activistas que están luchando por esto a la cárcel o a la tumba. Y está habiendo un preocupante aumento de los niños y niñas con leucemia. El proceso de extracción de fracking no solo causa estrés hídrico y contaminación en los ríos y acuíferos, sino que es el responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de combustibles fósiles en todo el mundo. El proceso de extracción de fracking no solo causa estrés hídrico.
En España, la ley de cambio climático prohíbe realizar fracking en todo el Estado español, pero no importar gas procedente de fracking de otros países del mundo. Y somos el mayor importador de Europa y el tercero del mundo. Y encima nos dicen que esto es una energía de transición, una energía limpia. Nos están tomando el pelo. No podemos permitirlo ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Defender la vida y la naturaleza no puede ser un delito. Por eso hoy y siempre nos rebelamos contra el mercado internacional del fracking y sus manos manchadas de sangre. Extinction Rebellion España y más de 20 países del mundo nos unimos para gritar: ¡el fracking va a caer! 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 ¡Devuelvan el dinero! ¡Devuelvan el dinero! Los bancos chorizos, ladrones, ladrones, ladrones. ¡Extinción! ¡Rebelión! ¡Extinción! ¡Rebelión! ¡Extinción! ¡Rebelión! ¡Extinción! ¡Rebelión! ¿Tú eres la encargada de prensa? Sí. Es que la opinión de Málaga. Pues me ha dicho tu compañero que podría hablar contigo. Vale, perfecto. Acabo el directo. Vale. Gracias. Ya está, pues estamos por acabada la acción. No nos hemos podido quedar hasta el cierre del banco. Están ahí, es muy gracioso. Limpiando los cristales porque se han dejado trazas de pegamentos y no quieren que haya rastros de nuestra acción. Están ahí plegando la pancarta. No hemos podido quedarnos todo lo que queríamos, pero ha venido la policía, han tenido que venir los bomberos, están ahí todavía los policías. Se ha parado mucha gente, nos han preguntado por qué estábamos aquí, quiénes somos, qué es el fracking, y eso de por sí es un éxito, que la gente se interese y nos haga preguntas para poder concienciar a la ciudadanía con este problema y que la gente empiece a posicionarse, a pensar en qué banco deja su dinero, qué hace su banco con su dinero, porque el BBVA y el Santander no son los únicos en invertir en combustibles fósiles, y saber qué es Extinction Rebellion y que es una manera de involucrarse en la lucha por la justicia climática. Están bien las dos rebeldes que se habían pegado, tienen las manos enteras, los bomberos se portaron muy bien, así que estamos recogiendo el material. Y ha venido la prensa, voy a ir a hablar ahora con la periodista, a ver si nos sacan un artículo en el periódico. Muchas gracias por haber mirado este directo y por todo el apoyo que nos dais. Seguiremos luchando contra el fracking y por la justicia climática en España y en el mundo. Muchas gracias. ¿Ya está? Bueno, hasta hoy.